Canción de Susana. La Torre Oscura 6, de Stephen King. Para Tavi, que supo cuándo había finalizado. Váyanse pues, hay otros mundos aparte de estos. John Chambers, Jake. Soy una muchacha de penar constante. En mis días no he visto más que problemas por todo el mundo. Estoy destinada a vagar. En mi camino no aparece ningún amigo. Tradicional. Justa es cualquier cosa que Dios desee hacer. Lev Enger, Un río de paz. Haz terremoto. Primera estrofa. 1. ¿Cuánto tiempo durará la magia? Al principio nadie respondió a la pregunta de Roland y por eso volvió a hacerla, esta vez dirigiendo la mirada al otro lado del comedor de la rectoría, donde Henchik de los Mannis estaba sentado con Cantab, quien había contraído matrimonio con una de las muchas nietas de Henchik. Los dos hombres estaban cogidos de la mano, como era costumbre entre los Mannis. El hombre de más edad había perdido a su nieta ese día, aunque si lloraba su pérdida, las emociones no afloraban en su rostro pétreo y sereno. Junto a Roland, sin coger la mano de nadie, callado y espantosamente pálido, se encontraba sentado Eddie Dean. A su lado, sentado en el suelo con las piernas cruzadas, estaba Jake Chambers. Se había puesto a Hacho en el regazo, un gesto que Roland no había visto antes y que no habría creído que el Billy Brambo permitiera. Tanto Eddie como Jake estaban salpicados de sangre. La de la camisa de Jake pertenecía a su amigo Benny Slitman. La de la camisa de Eddie era de Margaret Eisenhardt, otrora Margaret Sendarroja, la nieta perdida del anciano patriarca. Tanto Eddie como Jake parecían tan cansados como se sentía Roland, aunque este último estaba seguro de esa noche no habría descanso para ellos. Desde la distancia, desde el pueblo, llegaban el rumor de los fuegos de artificio, los cantos y las celebraciones. Allí no hay nada que celebrar. Benny y Margaret estaban muertos y Susana había desaparecido. Henchik, decidme, os lo ruego, ¿cuánto durará la magia? El anciano se mesó la barba de forma distraída. Pistolero, Roland, no sabría deciros. La magia de la puerta de esa cueva está fuera de mi alcance, como vos sabréis. Decidme lo que opináis, basándoos en lo que sí sabéis. Eddie levantó las manos. Estaban sucias, tenían sangre bajo las uñas y le temblaban. Decid, Henchik, sugirió Eddie, hablando con una voz acallada y extraviada que Roland jamás había oído. Hablad, os lo ruego. Rosalita, la mujer para todo el servicio del padre Callahan, entró con una bandeja. Llevaba unas tazas y jarra con café humeante. Al menos ella había encontrado tiempo para cambiarse los tejanos y la camisa ensangrentados y polvorientos y ponerse un vestido de andar por casa, aunque todavía tenía la mirada horrorizada. Los ojos se le salían del rostro como animalillos asomando por sus madrigueras. Sirvió el café y pasó las tazas sin mediar palabra. Ella tampoco se había limpiado toda la sangre. Roland se dio cuenta cuando tomó una de las tazas. Tenía una mancha en el dorso de la mano derecha. ¿Era sangre de Margaret o de Benny? Roland no lo sabía. Ni le importaba mucho. Los lobos habían sido derrotados. Podían o no volver a Calabrin Sturgis. Eso era asunto del K. Ellos se tenían que encargar de Susana Dean.
quien había desaparecido en el momento posterior a la batalla, llevando la trece negra consigo. Henchik dijo: «Preguntáis por el Caben». «Sea, padre», admitió Roland, «por la persistencia de la magia». El padre Callahan cogió una taza de café con un gesto de asentimiento y una sonrisa distraída, pero sin una palabra de agradecimiento. Había hablado poco desde que habían regresado de la cueva. En el regazo tenía un libro titulado El misterio de Salem Slot, escrito por un hombre del que nunca había oído hablar. Se suponía que era una obra de ficción, pero él, Donald Callahan, aparecía en el libro. Había vivido en el pueblo del que se hablaba en sus páginas. Había participado en los acontecimientos que narraba. Había mirado la contracubierta y la solapa trasera en busca de la foto del autor, con la extraña certeza de que contemplaba una versión de su rostro devolviéndole la mirada, seguramente con el aspecto que tenía en 1975, cuando esos acontecimientos habían tenido lugar. Pero no había foto alguna, tan solo una nota sobre el autor que contaba muy poca cosa. Vivía en el estado de Maine. Estaba casado. Había escrito un libro con anterioridad, con muy buenas críticas a juzgar por las citas que aparecían en la contracubierta. «Cuanto mayor es la magia, más persiste», respondió Cantab, y a continuación miró a Henchik con gesto interrogante. «Sea», admitió Henchik, «la magia y la atracción son la misma cosa y se despliegan desde atrás». Hizo una pausa. «Desde el pasado. A vos os consta». Esta puerta se abrió en muchos lugares y en muchas épocas en el mundo del que provienen mis amigos, comentó Roland. Yo la abriría otra vez, pero solo en los dos últimos mundos, los dos más recientes. ¿Eso puede hacerse? Esperaron a que Henchik y Cantab los pensaran. Los Mannis eran grandes viajeros. Si había alguien que supiera si se podía hacer, si había alguien que supiera hacer lo que Roland quería, lo que todos ellos querían, eran esos tipos. Cantab se inclinó con gesto reverente en dirección al anciano. El din del Cala Sendarroja le susurró algo. Henchik escuchó con el rostro impertérrito. Hizo girar la cabeza de Cantab con una mano aventajada y llena de nudos, y le susurró la respuesta. Eddie se movió y Roland tuvo la sensación de que estaba a punto de dejarse llevar, tal vez de empezar a gritar. Posó una mano de contención sobre el hombro de Eddie y el muchacho se calmó, al menos por el momento. La consulta susurrada continuó durante al menos 5 minutos mientras los demás esperaban. A Roland le resultaba difícil soportar el rumor de la celebración en la lontananza. Sabe Dios cómo estarían haciendo sentirse a Eddie. Al final, Henchik le dio una palmadita a Cantab en la mejilla y se volvió en dirección a Roland. «Creemos que se puede hacer», anunció. «Gracias a Dios», musitó Eddie. A continuación dijo en voz alta: «Gracias a Dios. Vámonos de aquí. Podemos reunirnos con ustedes en el camino del este». Los dos barbudos sacudieron la cabeza, Henchik con una suerte de profunda pena, Cantab con ojos casi horrorizados. «No iremos a la cueva de las voces en la oscuridad», admitió Henchik. «Tenemos que ir», soltó Eddie. «¿No lo entiende? No se trata simplemente de cuánto tiempo durará o dejará de durar la magia. Se trata del tiempo en el otro lado. Allí transcurre más deprisa y en cuanto se acabe, se acabó. Por Dios santo, Susana podría estar teniendo al bebé ahora mismo, y si es una especie de caníbal...» «Escuchadme, joven amigo», lo interrumpió Henchik, «y escuchadme bien, os lo ruego. El día está próximo a su fin». Eso era cierto. Jamás en toda su experiencia Roland había vivido un día que se le escapase con tanta rapidez entre los dedos. Se había producido la batalla contra los lobos a primera hora, poco después del alba. Luego habían empezado las celebraciones en el camino por la victoria y el duelo por las bajas, que habían sido increíblemente pocas, teniendo en cuenta cómo habían ido las cosas.
Después se habían dado cuenta de que Susana había desaparecido, la caminata hasta la cueva y lo que habían descubierto allí. Cuando habían vuelto del campo de batalla en el camino del este, ya eran pasado el mediodía. La mayoría de los habitantes del pueblo se habían marchado, llevando a sus hijos salvados con aire triunfante. Henchik había accedido de buen grado a Garlar, pero cuando habían regresado a la rectoría, el sol estaba situado en el lado que no tocaba el cielo. Al final vamos a echar un sueñecito, pensó Roland, y no sabía si sentirse contento o decepcionado, aunque sí sabía que no le vendría mal dormir. Escucho y oigo, dijo Eddie, pero Roland seguía con la mano apoyada en su hombro y sentía cómo temblaba el joven. Aunque quisiéramos hacerlo, no podríamos convencer a un número suficiente de personas que accedieran a acompañarnos, explicó Henchik. Vos sois Udin. Sea, así lo llamáis, y yo supongo que soy, aunque no es esa la palabra que usamos, os consta. En la mayoría de las cosas me han seguido, saben la deuda que tienen con vuestro catet por este día de trabajo y os dirán gracias de todas formas posibles, pero no accederían por esa senda ni entrarían a ese lugar encantado una vez caiga la noche. Henchik sacudía la cabeza lentamente y con gran seguridad. No, eso no lo harán. Escuchadme, joven. Cantab y yo podemos volver al Kraten de Senda Roja mucho antes de que sea noche cerrada. Allí convocaremos a nuestros semejantes al Tempa, que es para nosotros lo que la sala de reuniones para el desmemorizado. Miró por un instante a Callahan. Os pido perdón, padre, si os he ofendido al llamaros así. Callahan hizo un gesto de asentimiento con la cabeza sin levantar la mirada del libro, al que no paraba de dar vueltas y más vueltas en las manos. Lo habían protegido con un forro de plástico, como suelen ocurrir con las primeras ediciones de gran valor. El precio escrito a lápiz con pulso débil era $950. Se trataba de la segunda novela escrita por un joven. Callahan se preguntó qué lo hacía tan valioso. Si se hubieran topado con el propietario del libro, un hombre llamado Calvin Torre, seguramente se lo habría preguntado, y ese no sería más que el principio de su interrogatorio. Explicaremos qué es lo que queréis y pediremos voluntarios. De los 68 hombres del Kraten de Senda Roja, creo que todos, a excepción de 4 o 5, accederán a colaborar, a unir sus fuerzas. Se formará un Kef poderoso. ¿Así es como lo llamáis? ¿Kef? ¿Lo de compartir? Sí, respondió Roland. Lo llamamos compartir el agua. Ese número de hombres no cabe en la entrada de la cueva, observó Jake, ni aunque la mitad de ellos se subieran a hombros de la otra mitad. No es necesario, advirtió Henchik. Llevaremos a los más fuertes al interior, a los que llamamos remitentes. Los demás pueden alinearse en el camino, cogidos de la mano, plomada con plomada. Llegarán antes que el sol acabe de asomar por encima del tejado mañana. De eso doy fe con mi sello. De todas formas, necesitaremos esta noche para reunir nuestros imanes y plomadas, dijo Cantab. Buscó con la mirada a Eddie como pidiendo perdón y con algo de miedo. El joven sentía un tremendo dolor, de eso no había duda, y era un pistolero. Un pistolero podía actuar por cuenta propia, y cuando lo hacía, jamás era a ciegas. Podría ser demasiado tarde, comentó Eddie en voz baja. Miró a Roland con sus ojos color avellana. En ese momento estaban inyectados en sangre y apagados por el agotamiento. Mañana podría ser demasiado tarde, aunque la magia todavía no haya desaparecido. Roland abrió la boca y Eddie levantó un dedo. No digas K, Roland. Si vuelves a decir K, te juro que me explotará la cabeza. Roland cerró la boca. Eddie se volvió hacia los dos hombres barbudos con capas oscuras de estilo cuáquero. Y no podéis asegurar que la magia permanecerá, ¿verdad?
Lo que esta noche podría estar abierto, mañana podría estar cerrado a cal y canto para siempre, y ni todos los imanes ni las plomadas de los manis podrían abrirla. Sea, respondió Henchik, pero vuestra mujer se llevó la bola mágica y sin importar lo que vos creáis, Mundo Medio y las tierras fronterizas están mucho mejor sin esta. Vendería mi alma por recuperarla, por tenerla en mis manos, sentenció Eddie con claridad. Todos parecieron sorprendidos al escucharlo, incluso Jake, y Roland se sintió una profunda urgencia de decirle a Eddie que debía retirar lo dicho, que debió callárselo. Existían fuerzas poderosas que obraban en contra de la búsqueda de la torre, fuerzas oscuras, y que la Trece Negra era su más claro sigil, a lo que se podía dar un buen uso. También se lo podía dar uno contrario, y las curvaturas del arco iris poseían su propia atracción maléfica, sobre todo la Trece Negra. Tal vez fuera la suma de todas, aunque la hubieran poseído. Roland habría luchado para que no llegase a las manos de Eddie Dean. En su estado de afligido desconsuelo, la bola o bien lo destruiría o bien lo convertiría en su esclavo en cuestión de minutos. Una piedra podría beber si tuviera boca, declaró Rosa con sequedad, sobresaltándolos a todos. Eddie, dejando la magia a un lado, piensa en el camino que sube hasta allí. Luego piensa en 5 docenas de hombres, muchos de ellos casi tan ancianos como Henchik, 1 o 2 ciegos como murciélagos, intentando llegar hasta allí, ya caída la noche. La roca, dijo Jay. ¿Recuerdas la roca por la que tuviste que deslizarte con los pies colgando por el precipicio? Eddie asintió a regañadientes. Roland notó cómo intentaba aceptar lo que no podía cambiar. Buscaba a tientas la sensatez. Además, Susana Dean es una pistolera, recordó Roland. Puede cuidarse sola durante un tiempo. No creo que Susana siga teniendo el control, replicó Eddie. Ni tú tampoco. Al fin y al cabo es el bebé de Mia y será ella quien esté al mando de todo hasta que el chaval llegue. En ese momento Roland tuvo un presentimiento y, como muchos de los presentimientos que había tenido en el paso de los años, resultó ser cierto. Puede que estuviera al mando cuando se marcharon, puede que no haya logrado mantener el control. Callahan habló por fin, levantando la vista del libro que lo tenía ensimismado. ¿Por qué no? Porque no es su mundo, aclaró Roland. Es el mundo de Susana. Si no encuentran una forma de colaborar, puede que mueran juntas. 2. Henchik y Cantab regresaron al clan Senda Roja, primero para hablar con los ancianos congregados, todos hombres, sobre la misión realizada ese día y para contarles a continuación cuál era el pago requerido a cambio. Roland se fue con Rosa a su cabaña. Se divisaba en la colina, por encima del retrete antaño impecable que ahora estaba prácticamente en ruinas. En el interior de ese retrete, inútil centinela erguido, se encontraban los restos de Andy, el robot mensajero. Muchas otras funciones. Rosalita desnudó a Roland lentamente y por completo. Cuando el hombre estuvo tal como había llegado al mundo, Rosalita se tendió junto a él sobre su cama y le dio un masaje con sus aceites especiales. Aceite de gato para sus dolores, una mezcla más untuosa y ligeramente perfumada para sus partes más sensibles. Hicieron el amor. Se corrieron juntos, la clase de casualidad física que los tontos dan por sentada, mientras escuchaba el estallido de los petardos que llegaba desde la calle mayor del Cala y los escandalosos gritos de las gentes, la mayoría de ellas algo más que achispadas, a juzgar por la bulla. «Duerme», le sugirió ella. «Mañana no volveré a verte, ni yo, ni Eisenhart, ni Oberholzer, ni nadie del Cala». «Entonces, ¿tienes el don de la visión?», preguntó Roland.
Parecía relajado, incluso de buen humor, pero incluso cuando había estado dentro de ella, envuelto en su calor, empujando sin parar, el tormento por Susana no había abandonado ni un momento su pensamiento. Un miembro de su catet y perdido. Aunque solo se hubiera tratado de eso, habría sido suficiente para impedir que descansara o se relajara de verdad. No, respondió Rosa, pero de vez en cuando tengo presentimientos, como cualquier mujer, sobre todo cuando su hombre se está preparando para partir. ¿Eso soy para ti? ¿Tu hombre? La mirada de Rosa fue tímida y firme. Sea, durante el breve tiempo que has estado aquí, me gusta verlo así. ¿Creéis que ando errada, Roland? Roland sacudió la cabeza sin demora. Estaba bien volver a ser el hombre de una mujer, aunque solo fuera por un breve periodo de tiempo. Ella se dio cuenta de que su respuesta era sincera y la expresión de su rostro se dulcificó. Le dio unas palmaditas en la mejilla. Nos bien hallamos, Roland, ¿verdad? Bien hallados en el Cala. Ea, señora. Ella le tocó lo que quedaba de la mano derecha de Roland, luego la cadera derecha. ¿Cómo van esos dolores? A ella no le iba a mentir. Me están matando. Rosa asintió con la cabeza, luego lo cogió de la mano izquierda, la que Roland había conseguido mantener alejada de las angostrosidades. ¿Y esta? Bien, respondió, aunque sentía un profundo dolor, un dolor acechador, que esperaba el momento de aflorar, lo que Rosita llamaba el chasquido seco. «Roland», exclamó ella. «¿Sí?» Los ojos de Rosa lo miraron con calma. Ella seguía cogiéndole la mano izquierda, tocándosela, escudriñando sus secretos. «Acaba lo que tienes entre manos en cuanto puedas». ¿Es ese tu consejo? Sea, corazón, antes de que lo que tienes entre manos acabe contigo. 3. Eddie estaba sentado en el porche trasero de la rectoría cuando llegó la medianoche y lo que ese pueblo llamaría por siempre jamás el día de la batalla del Cambio del Este. Pasó a la historia, después de lo cual pasaría a convertirse en leyenda, suponiendo siempre que el mundo se mantuviera en una pieza el tiempo suficiente para que esto ocurriera. En el pueblo, el bullicio de la celebración había ido subiendo de volumen hasta tornarse febril, hasta que Eddie empezó a preguntarse en serio si no le habrían prendido fuego a toda la calle mayor. ¿Es que acaso le hubiera importado? Ni una pizca. Diría gracias y, además, que os vaya bien. Mientras Roland, Susana, Jake, Eddie y 3 mujeres, que se hacían llamar hermanas Oriza, hicieron frente a los lobos, los demás miembros del Cala habían permanecido o bien agazapados en el pueblo por el miedo o en el campo de arroz junto a la ribera. Con todo, en cuanto pasaran 10 años, incluso 5, se contarían unos a otros como un día de otoño se les acabó la paciencia y lucharon codo con los pistoleros. Eddie creía que no era justo. Parte de él sabía que no lo era, pero en toda la vida se había sentido tan desamparado, tan perdido y, en consecuencia, tan miserable. Se obligó a no pensar en Susana, a no preguntarse dónde estaba ni si su niño diabólico ya habría nacido, aunque se descubrió pensando en ella de todas formas. Susana se había ido a Nueva York, de eso estaba seguro, pero ¿a qué cuándo? La gente se trasladaba en coche de caballos iluminada por la luz de las lámparas de gas, o iba volando por ahí en taxis antigravitatorios conducidos por robots de North Central Positronics. ¿Seguirá viva? Habría desestimado esa idea de haber sido posible, pero la mente puede ser muy cruel. No paraba de verla en alguna zona de los bajos fondos de Alphabet City, con una esvástica grabada en la frente y un cartel que dijera «Recuerdos de tus amigos de Oxford Town», colgado del cuello.
La puerta de la cocina de la rectoría se abrió a sus espaldas y oyó la suave pisada de unos pies descalzos. Tenía el oído muy fino, entrenado como los demás miembros de su equipo de asesinos, y el chasquido de unas pezuñas, Jake y Acho. El muchacho se sentó junto a su lado en la mecedora de Callahan. Todavía estaba vestido y llevaba su agarradera. Dentro de ella se encontraba la Ruger que Jake le había robado a su padre al escaparse de casa. Y ahora había hecho correr ríos no de sangre. Todavía no. ¿De aceite? Eddie sonrió con timidez. No tenía ninguna gracia. ¿No puedes dormir, Jake? «Jake», repitió Acho y cayó sobre los pies de Jake con el hocico posado sobre las membranas que tenía entre las zarpas. «No», respondió Jake. No dejó de pensar en Susana. Hizo una pausa y a continuación añadió: «y en Benny». Eddie sabía que eso era normal. El chico había visto con sus propios ojos cómo su amigo saltaba en pedazos, por supuesto que estaba pensando en él. Pese a todo, Eddie sintió una pequeña punzada de celos, como si toda la preocupación de Jake debiera haberse reservado para la esposa de Eddie Dean. «Ese niñato de los Tavery», comentó Jake, «fue culpa suya. Le entró miedo, echó a correr y se rompió el tobillo. De no haber sido por él, Benny seguiría vivo». Y con una voz muy grave que habría helado el corazón del chico en cuestión, si éste lo hubiera escuchado, Eddie no lo dudó ni por un momento, Jake añadió: «el puto Frank Tavery». Eddie estiró una mano, que no pretendía ser un consuelo, aunque eso fue, y le tocó la cabeza al muchacho. Tenía el pelo largo. Necesitaba un buen lavado, por Dios, necesitaba un buen corte, necesitaba una madre que velase por lo que llevara aseado. Aunque no había ninguna madre en ese momento, no para Jake. Entonces se produjo un pequeño milagro. El hecho de prestar consuelo hizo que Eddie se sintiera mejor. No mucho mejor, pero sí un poco. «Olvídalo», le aconsejó. «Lo hecho, hecho está». «K», añadió Jake con amargura. «K, ya, K», dijo Acho, sin levantar el hocico. «Amén», concluyó Jake, y se rió. La risa resultó perturbadora por su frialdad. Jake cogió la Ruger de su agarradera hecha en casa y la miró. «Esta pasará, porque viene del otro lado». Es eso lo que dice Roland. Los demás también podrán pasar, porque no vamos a entrar en exotránsito. Si no pasan, Genchi las guardará para su uso futuro en la cueva y tal vez podamos volver a buscarlas. «Si acabamos en Nueva York», empezó a decir Eddie, «allí habrá un montón de armas y las encontraremos». «No como las de Roland. De verdad espero que pasen. No queda ningún arma como esta en ningún mundo. Eso es lo que creo», dijo Jake. También era lo que creía Eddie, pero no se molestó en decirlo. Desde el pueblo llegó el estruendo de una traca de petardos. Luego se hizo el silencio. Se estaban calmando las cosas por allá abajo. Por fin se calmaban. Al día siguiente, sin duda, se celebraría una fiesta en la Dula de 24 horas, una continuación del festejo del día de hoy, pero con un poco de menos de borracheras y un poco más de sentido común. Esperarían a Roland y a su cadet como invitados de honor, aunque si los dioses de la creación eran buenos y la puerta se abría, se habrían marchado para ir en busca de Susana, para encontrarla. Olvida lo de buscarla, para encontrarla y punto. Como si Jake le hubiera leído el pensamiento, y podía hacerlo, se le daba muy bien lo del toque, dijo: «Sigue viva». «¿Cómo lo sabes?» «Si hubiera desaparecido, lo hubiéramos sentido». «Jake, ¿puedes tocarla?» «No, pero...»
Antes de que pudiera terminar la frase, se oyó un poderoso estruendo procedente del suelo. De pronto el porche empezó a ascender y a caer como un barco en mar gruesa. Las tablas comenzaron a crujir. De la cocina llegó el traqueteo de la porcelana como si se tratara de unos dientes castañeando. Acho levantó la cabeza y gimió. Su carita de zorro adquirió una cómica expresión de sorpresa con las orejas echadas hacia atrás. En la sala de Callahan algo se cayó y se hizo añicos. Lo primero que pensó Eddie, de forma ilógica pero firme, fue que Jake había matado a Sus por el simple hecho de declarar que seguía viva. Durante un instante el temblor se intensificó. Una ventana se hizo añicos pues el marco se salió de su sitio. Se escuchó una explosión en la oscuridad. Eddie supuso, y no se equivocaba, que había sido el retrete en ruinas, que se había desplomado por fin. Eddie se había levantado sin darse cuenta. Jake estaba de pie a su lado, cogiéndole de la muñeca. Eddie había desenfundado la pistola de Roland y en ese momento ambos estaban listos, como si fueran a empezar a disparar. Se produjo un estruendo final procedente de las profundidades de la tierra y a continuación el porche enmudeció bajo sus pies. En determinados puntos clave a lo largo del haz, la gente se estaba despertando y mirando a su alrededor, aturdida. En las calles de uno de los condos de Nueva York se había disparado unas cuantas alarmas de coche. Los periódicos del día siguiente informarían de un terremoto de poca intensidad, ventanas rotas, pero ninguna víctima mortal. Tan solo una pequeña sacudida del fundamentalmente sólido lecho rocoso. Jake estaba mirando a Eddie con los ojos abiertos como platos. Lo sabía. La puerta se abrió a sus espaldas y Callahan salió al porche vestido con un finísimo calzoncillo blanco que le llegaba a las rodillas. Salvo aquello, lo único que llevaba puesto era el crucifijo de oro colgado del cuello. «Ha sido un terremoto, ¿no?», preguntó. «Una vez sentí uno en el norte de California, pero no había vuelto a experimentarlo desde que llegué a Alcala». «Ha sido mucho más que un puñetero terremoto», respondió Eddie y señaló con el dedo. El porche cerrado estaba orientado al este, donde el horizonte se iluminaba por una artillería silenciosa que lanzaba ráfagas de rayos verdes. En la colina, por debajo de la rectoría, la puerta de la pequeña habitación de Rosalita se abrió con un crujido y luego se cerró de golpe. Roland y ella subieron juntos a la colina. Ella llevaba un vestido camisero y el pistolero un par de tejanos. Ambos caminaban descalzos sobre el rocío.